cuando lo inauguraron, bueno, después fue escenario de actos muy importantes, de hechos muy importantes. Vinieron muchos presidentes a ese lugar. Pero como puntano, haber hecho semejante monumento al pueblo que entregó todo, arquitecto, ¿qué sintió? Claro, yo creo que lo nuestro, como decía, fue una reinterpretación de lo que solicitaba Víctor Sá en aquella época, la reinterpretación del poema de Agüero, pero además algo que estaba como escondido, oculto a través de los años, y que el gobierno tuvo una gran visión de llamar ese concurso, y no solo llamar el concurso, sino después ejecutar la obra. Y la ejecución fue otro desafío tremendo, porque se celebraba un aniversario de la muerte de San Martín importante, y se debía inaugurar el 17 de agosto en ese aniversario, así que fue una carrera de 7 meses. ¿En 7 meses construyeron ustedes el monumento? Sí, se construyó. La noche anterior a la inauguración estábamos colocando, hubo anécdotas infinitas, ¿no? La escultura se fundía en Buenos Aires. Entonces los escultores elaboraban los moldes acá, se enviaban a Buenos Aires por partes. En Buenos Aires ellos iban y asistían a los fundidores, y los escultores con los fundidores trabajaban en la fundición de partes. Cuando había un grupo de partes, se trasladaban en camión acá y se comenzaban a armar en la base, es decir, que era todo programado para que no hubiera contratiempos. En el ensamblaje de la escultura final, que es muy grande, tiene dimensiones extraordinarias esa escultura. ¿Cómo hicieron para armarla toda ahí arriba de lo que sería esa gran plaza? Bueno, trabajaron fundidores gente de la fundición que vino, soldadores especiales que puso la empresa constructora, que en ese momento era Robela Carranza, inicial casi en sus comienzos, y los escultores también. No en la cuestión de fundición, sino en los ajustes, y hasta armar, se fue armando todo, y había un cuerpo que era bastante integrado, que es el cuerpo donde está todo el conjunto de personas, que ese era el más pesado, y había que elevarlo arriba. Vino una grúa primero y se rompió cuando estaba levantándola y trasladarla, porque había que hacerlo desde lejos, porque había el espacio que une la cripta con la superficie de la plaza. Sí. No se podían acercar, no resistió la pluma y se rompió. Entonces se trasladó inmediatamente otra pluma desde la base aérea de Villa Reynolds. Y esa logró colocarlo. Y una vez colocado, terminaron la fundición, la pátina que tiene el monumento. Y la noche anterior nevaba. La noche anterior tuvimos que, es decir, como un monumento, ponerle el famoso lienzo que cubre todo eso para que dé la sorpresa el día de la inauguración. Fue la noche anterior. Lo logramos poner como a las 11 de la noche. Y al otro día era la inauguración. El otro día fue la inauguración, hacía mucho frío y hubo mucha cantidad de gente. Fue impresionante la cantidad de gente. Cada uno tenía para invitar un grupo. Yo invité amigos míos y todos invitamos amigos, pero estaban autoridades, instituciones. Fue inmensa la cantidad de gente. Usted se ha desempeñado también, ¿no?, en otras mega obras. Siempre lo convocan para las mega obras, arquitecto. No, yo no diría mega obras. Pueden ser obras en que ven que mi perfil puede servir, o por ahí han sido propuestas personales, es decir, como planes estratégicos.
y he participado a lo mejor en grandes proyectos colaborando o apoyándolos, dándole sustento. Lo que pasa es que el que ama San Luis quiere que San Luis alcance importancia, trascendencia, entonces todos tenemos que participar en eso, ¿no? Un ejemplo a nivel urbano, que como yo trabajé en la municipalidad toda mi carrera prácticamente, fue el Corredor Central. El Corredor Central fue un gran salto urbanístico que introduce la ciudad en los nuevos siglos, ¿no? Por venir, porque asegura una cuestión de circulación, una arteria de circulación totalmente nueva, de mucha importancia, y que la municipalidad debiera considerar como un eje fundamental para el futuro y empezar a planificarla ya. Desde centros comerciales, desde todo. Es como en la nueva avenida Ilia, que era un bulevar que unía Plaza Pringles con el ferrocarril. Esto une dos ingresos a la ciudad y pasa casi por el eje geográfico de la ciudad. Entonces es como decían, el corredor central. Y eso sirve, por ejemplo, para un sistema de transporte que sirva de colector, que llegan desde distintos lugares y ahí hay un intercambiador de transporte que permite ir a la terminal, a la Adiro, como se llama, que es otra bella obra, y también salir hacia Mendoza, entrar desde Mendoza, entrar desde Buenos Aires. Es muy importante ese bulevar. ¿Qué representa para usted, arquitecto, la provincia de San Luis? La provincia de San Luis para mí es algo que representa el futuro. Yo lo pienso porque cuando se habla de periferia al centro, si nosotros volvemos a la historia nuestra, San Luis estaba en la frontera. Era una fundación de frontera, era un punto intermedio para llegar desde el río, desde Santiago o desde el Pacífico al río La Plata, o viceversa. Y el sur de San Luis, de nuestra provincia, era el límite civilizado, como lo llamaban en esa época, en la época de la colonia, y es la periferia máxima, casi el fin del mundo. Analizando las fechas de fundaciones de ciudades, de 300 y pico de ciudades que se fundaron por los españoles y portugueses, San Luis está en un lugar 200 y algo, es decir, que es una de las últimas ciudades. Y esa condición geográfica está lejos de centros culturales importantes, como fue Alto Perú, como podría haber sido Santiago de Chile, incluso de Córdoba y del Río de la Plata. Y esa periferia ha sido capaz de superar todos esos inconvenientes y transformarse en algo muy importante que en muchas cuestiones, en la economía, en la cultura, en el corredor humanitario, que trasciende de donde nacimos, que era una periferia, y se incorpora a los grandes centros en cuanto a sus políticas y su desarrollo. Usted es un gran arquitecto y eligió quedarse en San Luis. Ah, sí, fue. En realidad no quería quedarme en San Luis. Y las fuerzas y menos mal, me salvé. Pero muchos de los puntanos que se fueron volvieron. Yo estudié en Córdoba y como todo paisano que va a la gran ciudad, me encantaba Córdoba, la universidad, la cultura, todo eso, estaba deslumbrado. Traté de conseguir trabajo y no pude. En la misma facultad, pues yo tenía buenos promedios, tenía condiciones para quedarme en la universidad, me gustaba. Y fue un momento muy difícil que no aceptaban
ningún tipo de estudiantes y yo ya estaba recibido. Entonces volví a San Luis. Y volví a San Luis y empecé a ver que de todo lo que yo había visto, estudiado, etcétera, no existía nada. Entonces era como encontrar el lugar y las oportunidades que no existían en otras ciudades. En Córdoba, a pesar de que hay facultad de arquitectura, muchos proyectos no trascienden en el nivel político. Entonces se quedan en proyectos, libros, estudios, asesoramiento, etc. Acá se pasa la acción y la acción se manifiesta en realidad, ¿no? Pronto. Y bueno, eso es lo que me enamoró de San Luis. Me reenamoró. De tal es así que cuando éramos chicos, nosotros teníamos, yo y mi hermano teníamos primos en Córdoba y en Buenos Aires. Y éramos jóvenes, entonces mis primos tenían amigos, cantidad de amigos. Entonces cuando llegábamos en las vacaciones, nos juntábamos, nos preguntaban, ¿y qué tiene San Luis? Y uno casi con vergüenza decía, tiene las sierras cercas. Y la cercanía de la sierra era como lo único que nos salvaba como ciudad. Es decir, que la ciudad no tenía nada, lo fundamental es que las sierras estaban ahí cerquita. Y ese era el único orgullo de ser puntano, es decir, las sierras siguen teniendo la potencia y la importancia tremenda, la Sierra Central. La Sierra Central es casi una sierra propia, está en el seno de toda la provincia, está en el corazón de la provincia, y allí se vierten las aguas de lluvia que alimentan a más del 95% de toda la población del territorio. Así que las sierras son como nuestra madre. Y la puntanidad tiene que ver mucho con eso, la punta, el extremo de la sierra donde se fundó, era otro puerto, otro portezuelo, así que el río, San Luis, todo eso. Es hermoso San Luis. Sí, es precioso. Y los lugares serranos hay oasis, es decir, nos atraen y nos llevan, nos transportan a toda la cuestión simbólica de los oasis, la reflexión, vivir con la naturaleza, el agua, el paisaje. El pequeño país, como dice Antonio Esteban Agüero. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. No tienen por qué.